Saludos, hablemos de cannabis de uso medicinal, tratamientos y de los retos para el sector de la salud. Soy Angie Giraldo y voy a estar conversando con el médico José Rosado, médico experto en cannabis, conferencista, autor del libro Esperanza y Sanación, el caso del cannabis. Él es uno de los conferencistas invitados al seminario internacional en esta 6ª edición de Expo MedeWeek. Así que quédense con nosotros porque vamos a estar conversando de temas muy interesantes. Tenemos a un gran invitado y bueno, vamos a estar hablando sobre diferentes experiencias con cannabis en diferentes enfermedades como cáncer, Alzheimer. Vamos a hablar acerca de casos de éxito, un poco acerca de el recorrido que ha tenido el doctor José Rosado. Así que quédense con nosotros, compartan este like para que aprendamos juntos mucho más sobre cannabis en este espacio de la Guía 420 que está pensado para que nos podamos informar, aprender mucho más sobre cannabis de la mano de expertos y asimismo también pues conocer de diferentes iniciativas que se están desarrollando dentro de la cultura y la industria del cannabis. Bueno, Joseph, pues primero bienvenido a este espacio de la Guía 420, un espacio donde hemos enfatizado en poder aprender, informarnos sobre cannabis de la mano de expertos, de poder conocer diferentes iniciativas que se están desarrollando en el sector del cannabis. Y bueno, nos convoca que eres uno de los invitados al Seminario Internacional de la 6ª edición de Expo MedeWeek aquí en la ciudad de Medellín el próximo 24, 25 y 26. Y bueno, esto es como la oportunidad también de conocer esa trayectoria, de conocer toda la experiencia que tienes estos años como médico y experto. Entonces, bueno, para quienes no te conocen, me gustaría que contaras un poquito acerca de esa experiencia. Bueno, tenemos un límite de 1 hora, ¿verdad? Así que no voy a poder entrar en muchos detalles. lo hacemos rápidamente. Yo comencé mi trayectoria como profesional de la salud a los 16 años de edad, como enfermero auxiliar. Luego progresé como técnico de emergencias médicas en una ambulancia, luego como paramédico en una ambulancia y luego como paramédico en un hospital. Luego fui a escuela de quiropráctica, luego entré a escuela de medicina, luego hice una maestría en manejo de empresas de salud. Por lo tanto, desde los 16 años de edad hasta presente, que tengo 61 años de edad, 45 años de mi vida se lo he dedicado pura y llanamente a la salud. Entonces, dentro de la salud, pues entonces obviamente he entrado en otros aspectos. Me explico, en el campo de la medicina como tal, pues manejé lo que son emergencias, trabajé en sala de emergencia, trabajé en quirófanos, trabajé haciendo procedimientos, manejando procedimientos de medicina alternativa, utilizando las plaquetas y reinyectando las plaquetas con el plasma en las articulaciones para restaurar las articulaciones, un poco de estética con medicina anti-envejecimiento, utilizando reemplazo de hormonas bioidénticas. Pero a partir del 2014 en el estado de la Florida, porque yo entré en el campo y aprendí sobre el tema del cannabis en escuela de medicina. Yo estudié medicina en la República Dominicana, entonces en la clase de farmacología, en la porción de toxicología, tocamos sobre el tema del cannabis y se habló breve y ligeramente sobre el sistema endocannabinoide. Pero inmediatamente comenzaron a hablar que era la puerta para drogas más fuertes y que era ilegal y que no se debería utilizar, etcétera, etcétera. Esta noche yo fui y leí el libro de texto de farmacología donde hablaba, y aún dice lo mismo, que no causa una dependencia fisiológica, sino una dependencia psicológica. Y me explico para las personas que no son del campo de medicina. Una dependencia fisiológica es que el cuerpo lo anhela, lo desea, lo tiene que tener. Un ejemplo o ejemplos de eso son los narcóticos, los opioides, que
personas que viven en los Estados Unidos o leen los periódicos norteamericanos, incluyendo no solo Estados Unidos, pero también Canadá, se darán cuenta y entenderán que hay una crisis de opioides en Canadá y los Estados Unidos, porque crea una dependencia y luego una adicción. Lo mismo sucede con lo que es el alcohol, con la cocaína. Todo esto crean una dependencia, una adicción fisiológica que el cuerpo lo anhela o lo necesita para poder sobrevivir. El cannabis no causa ese tipo de dependencia. No es una dependencia fisiológica, sino es más una dependencia psicológica, que el individuo piensa y cree que si no utiliza el cannabis constantemente, pues entonces no puede vivir o sobrevivir. Pero con respecto a lo que es el cannabis y el sistema endocannabinoide, sabemos que existen situaciones de deficiencia del sistema endocannabinoide. Si una persona vive con un dolor crónico, sea la enfermedad de fibromialgia, o personas que sufran de migrañas, o problemas de ansiedad, depresión, insomnio, todo esto causa una disminución de la producción del sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo. Al tener una deficiencia de dicho endocannabinoide, pues eso nos lleva a no estar en balance, un desbalance fisiológico que en medicina hablamos de homeostasis, que es un balance. Al no tener ese balance, ahí nos conlleva a tener estas enfermedades que ya he nombrado. Entonces, ¿cómo se combate eso? Utilizando el cannabis de afuera hacia adentro, exógenamente, sea en modo de inhalación, sea en comestibles, sea en tinturas, aceites, cápsulas, cremas, parches o parchos tópicos, etcétera. Entonces, comencé a estudiar sobre el tema del cannabis en escuela de medicina, pero entré más de lleno en el 2014 cuando comenzó el movimiento de legalizar el cannabis en el estado de la Florida, donde yo vivo y ejerzo la medicina. Un abogado muy importante, el señor John Morgan, comenzó la campaña política para descriminalizar el uso de cannabis medicinal en este estado. Y en febrero del 2014 yo le envié un correo electrónico y le dije: soy médico, abogo por el uso del cannabis, ¿cómo me puedo involucrar en la campaña? 24 horas después estaba hablando con el director de la campaña y la siguiente semana ya yo era miembro del equipo de oradores promoviendo el uso del cannabis medicinal. Qué genial, porque siento que eso es un momento muy importante, porque no solamente ya te habías conectado con el cannabis, con la información, sino hacer parte de esos procesos que son demasiado importantes, como la regulación del cannabis en la Florida, que se tomó siempre bastantes añitos hasta poderlo lograr, cerca de 2 años, 3 años más o menos. Bueno, sí, porque comenzamos la campaña a principios del 2014, pero en noviembre del 2014 fracasamos. Necesitábamos un 60% de aprobación y fallamos por menos de 2 puntos de porcentaje. Entonces, menos de 2%, menos de 2%. Lo cual fue de ventaja para todos nosotros poder entonces ver dónde fallamos, pero también a mí me dio más oportunidad de poder leer y estudiar y empaparme mejor sobre el tema del uso medicinal. Entonces, porque yo sabía y tenía entendimiento y conocimiento teórico, pero no práctico. Y eso es lo que sucede en muchos países y en muchas jurisdicciones, que los médicos tienen amor por la planta, tienen amor por esta tecnología, tienen amor por esta idea, este concepto de utilizar medicinas de plantas para curar y sanar los pacientes, pero solo tienen conocimientos teóricos, no tienen conocimientos clínicos. Entonces, pues yo inmediatamente me comuniqué con médicos que habían estado manejando el tema
por años, mucho antes que la Florida, porque el movimiento de cannabis medicinal en los Estados Unidos comenzó en el 1996 y fue en California. Entonces, de California, pues se fue regando hacia el noroeste de los Estados Unidos, luego al noreste de los Estados Unidos y otros estados entre medio del este y oeste de los Estados Unidos. Nosotros entramos en el movimiento en el 2014, fracasamos, no fue aprobado hasta 7 años, un día como hoy, en el 2016, exactamente el 8 de noviembre, hoy un día como hoy, fue que recibimos el 71% de aprobación en el estado de la Florida. Pero más importante, un día como ayer, el 7 de noviembre, fue el día en la cual en el estado de la Florida un niño recibió cannabis por primera vez y fue dado por su servidor a un niño de ascendencia puertorriqueña en el condado de Volusia. Fue el primer niño y el único niño de haber recibido el cannabis en este estado. Entonces, es exactamente 7 años atrás, así que comenzó el 7 yo recomendando cannabis al primer niño en el estado, un estado de 22 millones de habitantes, y al día siguiente, el día 8, se aprobó y entró en ley y se firmó la ley el siguiente año, el 23 de junio. Pero el mensaje que quiero conllevar es que antes de yo ser un médico que estaba recomendando cannabis, yo estaba abogando en el movimiento, estaba abogando por el uso del cannabis y estaba aprendiendo y me estaba puliendo y me estaba preparando para poder recomendar y dar este medicamento. Que es lo importante, que todo médico o persona que le interesa entrar en este campo, donde uno comienza no significa que es donde va a terminar. Yo comencé abogando y terminé recomendando y por ende viajando el mundo entero literalmente, hablando sobre el tema, publicando 7 libros sobre el tema, escribiendo artículos en revistas médicas importantes de investigación. Donde yo comencé en el 2010, que fue en Arizona, con un amigo que nunca se vio el proyecto, luego el 2014 y luego en 2016, cuando comencé a recomendar el cannabis en el estado. Joseph, han pasado ya entonces 7 años de, digamos, como esta lucha de haber como dado ese paso tan importante en la Florida, pero actualmente, ¿cómo está la regulación? ¿Qué tanto permite para el sector de la salud, tanto para las clínicas, los médicos, los pacientes? Bueno, actualmente, como les mencioné, tenemos 22 millones de habitantes. Existen aproximadamente 1 millón de pacientes de cannabis en el estado de la Florida. Habemos 55,000 médicos, pero de esos 55,000 médicos, solo 2,500 estamos certificados para recomendar el cannabis. Y de esos 2,500 que estamos certificados con el estado para recomendar, menos del 10% lo estamos manejando seriamente o exclusivamente. Entonces, hay mucho campo para ampliar y amplificar. El Estado tiene regulaciones, obvio. Las regulaciones, por ejemplo, para yo como médico recomendar, el paciente tiene que calificar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que califica un paciente para recibir cannabis en el estado de la Florida? Primeramente, que tenga uno de los siguientes diagnósticos: VIH, SIDA, epilepsia, convulsiones, esclerosis múltiple, estrés postraumático, el mal de Lou Gehrig's o ALS, la enfermedad del mal de Parkinson's, la enfermedad de Crohn's, ¿qué más? Cáncer, el cáncer y cualquier condición crónica que sea igual a o peor que una de las que acabo de nombrar. Me explico. Si un paciente viene con un colon irritable, el colon irritable no entra o no encaja dentro de uno de los 9 diagnósticos que acabo de mencionar.
pero yo puedo enlazar el colon irritable con la enfermedad de Crohn's. Y al enlazarlo con la enfermedad de Crohn's, pues ahí yo puedo recomendar el cannabis bajo esa circunstancia. Un paciente que sufra de ansiedad o que sufra de depresión o que sufra de insomnia, pues entonces esa persona encaja bajo el diagnóstico de estrés postraumático. Un paciente que tenga dolor crónico de la espalda o tenga la enfermedad de fibromialgia, pues entonces eso encajaría dentro de la enfermedad de esclerosis múltiple, porque es un tipo de enfermedad autoinmune. O las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, la fibromialgia, escleroderma, etcétera, pues entonces se encaja bajo la esclerosis múltiple. Entonces eso nos da un poco de rejuego para poder jugar y manejar. Y el último diagnóstico es una enfermedad terminal. Y el Estado define una condición terminal como una condición que si no manejamos el paciente y no hacemos nada por el paciente, va a fallecer dentro de un año. Entonces, ese es el 10º diagnóstico, que es una persona que tiene una enfermedad terminal, que significa que dentro de un año, si no se hace nada, va a morir. Entonces, pues, ahí es donde manejamos la situación. Con respecto a los productos, tenemos múltiples productos, distintos modos de administración. Existe, obviamente, la flor, pero la flor no fue parte de la ley original. La agregaron en marzo del 2019, fue cuando agregaron el uso de la flor o la mota propiamente dicha. Pero tenemos la flor o la mota, tienen los famosos pre-rolls que ya tienen los cigarrillos ya preparados, que se pueden comprar los cigarrillos ya preparados. También las venden ya la flor ya molida, que se puede solamente echar en el receptáculo que quieran fumarla y ya. Están los concentrados para inhalar, están los concentrados para uso sublingual u oral. Existen productos tópicos en cremas, lociones, también en parchos o parches que se pueden aplicar y tienen un promedio de 12 a 72 horas de uso, de utilización. También existen sprays nasales, en particular para niños que están sufriendo de convulsiones o sufren de autismo y tienen algún trastorno. El padre o la madre le pueden insuflar el spray directamente en la fosa nasal, entra al cerebro, los receptores cannabinoides en el cerebro y automáticamente para o controla la convulsión. Junto con eso también están las cápsulas y los aceites. Entonces tenemos mucha variedad y también están los comestibles en forma de chocolate, gummies, galletas, brownies, etcétera. So, tenemos mucha variedad. En la cantidad que se puede comprar está limitada. Por ejemplo, pueden comprar 2.5 onzas, que vienen siendo, una onza tiene 28 gramos, equivale a 28 gramos, o 2.5 onzas son 74 gramos aproximadamente, que pueden comprar cada 35 días. Joseph, me surge una pregunta, ¿y esto es solamente productos con CBD o también manejan el THC como full spectrum de la planta? ¿O hay una normativa frente a eso? No, todo. Eso, el todo. Programa de cannabis medicinal en el estado de la Florida tiene tres componentes. Está en lo que es el THC bajo, que son los productos de CBD. Tiene el THC alto o cannabis medicinal, que es el cannabis propiamente dicho, y la flor, la mota. Entonces, esos son los tres componentes. Cuando yo pongo la recomendación en el registro del estado, yo le pongo una recomendación para THC bajo, THC alto y para la flor. Entonces son tres recomendaciones dentro de una orden médica. La orden médica dura 210 días
que viene siendo 6 meses y medio, 7 meses. Cada 7 meses el paciente está obligado a consultarse conmigo o cualquier médico que certifique para renovar su recomendación. La tarjeta que le da el permiso para comprar el cannabis y registrar el paciente, eso dura 1 año, y le muestro la mía para que vean que no solo soy médico y abogo, pero también soy usuario, porque habemos unos cuantos que charlatanes por ahí que sí, yo abogo, pero no, yo no lo uso. Así que doble moral. Ahí está mi tarjeta. Súper. Ajá. Entonces, muy bien, pueden ver Medical Marijuana Use Registry y mi nombre y mi fecha de nacimiento y todo y la dirección donde vivo, que es muy parecido a la licencia de conducir. Ajá, Joseph, yo veo con lo que me estás contando, pues que hay una gama demasiado amplia. Cuando, digamos, la Florida determina regular el cannabis, pues pensó en todo, o sea, en una variedad de productos comestibles y como la facilidad de que los usuarios puedan acceder. ¿Cuáles consideras tú que son como los retos que en este momento tiene el sector salud o el sector del cannabis medicinal para poder proporcionar productos de muy buena calidad y un servicio óptimo en cuanto a la asesoría médica? El reto primordial en este estado es que el paciente no puede cosechar su propio producto. Nosotros tenemos lo que se llama un sistema vertical. Significa que la persona que lo coseche, que lo siembre, es el que tiene que manufacturarlo, extraerlo, crear y formular los productos y luego venderlo. Es vertical, como dicen, de la semilla a la venta, al producto final, a un solo individuo, versus el estado de California, por ejemplo, donde es un programa horizontal, que yo tengo licencia para dispensar, y en Colombia, si mal no recuerdo, es también horizontal, que pueden aplicar para distintas licencias. Entonces yo puedo dedicarme a tener dispensario, o puedo dedicarme a cosechar, o puedo tengo licencia para transportar. Aquí no, es una sola licencia y es de A hasta la Z. Entonces, por lo tanto, eso es un poco retoso porque limita al grupo, número uno. Y número dos, hay ciertos estados que tienen programas medicinales donde se permite la cosecha del producto de un paciente registrado y le limitan la cantidad de plantas que puedan tener. Por ejemplo, yo sé que en Colombia cada individuo tiene derecho a criar 19 plantas. ¿Estoy en lo correcto? 20 plantas. Ajá, sí, la ley dice 20 plantas, pero digamos que como para evitar problemas con la ley, a veces tenemos 19, pero sí, para un usuario tener 20 plantas es una gran ventaja y digamos que en parte por el autocultivo y tener esa gran ventaja fue que se empieza a tejer la medicina canábica por los autocultivadores. Mientras que en la Florida no existe ese programa, pero otros estados de los Estados Unidos sí se permite el uso del autocultivo, entonces le limitan. Pueden tener 6 plantas, 9 plantas, 12 plantas, pero actualmente en el estado de la Florida no se permite eso. Súper. Joseph, hablemos acerca de uno de los libros que tienes, y es este que es Esperanza y Sanación, el caso del cannabis. Es un libro que estaba pues como ojeando en su contenido. Hablas de diferentes enfermedades, pero hablas también acerca de la historia de esa prohibición. Cuéntanos cómo surge esta propuesta. Bueno, surgió porque cuando yo comencé a estudiar sobre el tema del cannabis en el 2010, cuando uno de mis mejores amigos se comunicó conmigo, que vive en Arizona, y me dijo, mira, tenemos ley en el estado de Arizona, pero la ley dice que tengo que tener un médico como director para poder montar un proyecto.
el proyecto, la cosecha y un dispensario. Yo dije, confía en mí, cuenta conmigo, vamos. La esposa decidió no entrar en el negocio y dijo que no, y pues usted como mujer sabe que ustedes mandan. Entonces, pues, como buenos hombres, nos metimos el rabo entre las piernas y seguimos caminando. Tuve que esperar hasta el 2014. Entonces, en el 2014, cuando comenzó el movimiento aquí en la Florida, pues yo me puse a buscar para ver qué yo podía leer, dónde podía educarme, etcétera, y no había gran material. Entonces, yo dije, esto es raro. Entonces, pues, eso me puso como una espina en el cerebro, que, ¿por qué no? Bueno, le damos seguimiento y en el 2018, ya yo llevaba 2 años de estar recomendando cannabis, recibo la invitación del señor Henry para asistir y participar en Canna World Congress en Medellín y luego en Expo Medellín, que en aquel entonces se hacía 2 días de Canna World y luego 3 días de Expo Medellín, que eran 5 días corridos. Entonces, y disfruté de su ciudad inmensamente. Entonces, estoy dando mi presentación, doy mi charla el primer día y unos cuantos oyentes, incluyendo científicos, médicos, colegas, me hicieron el acercamiento y me hicieron 2 preguntas. Número 1, ¿tú publicaste ese tema esa ponencia? Y dije, no, todavía. Me dijeron, tienes que presentarla, tienes que publicarla. Y alguien me dijo, tienes 2 meses para hacerlo. Y lo publiqué el 6 de enero del 2019, porque soy buen estudiante y hago caso. La segunda pregunta fue, ¿usted ha escrito un libro todavía? No. ¿Por qué no? Dije, el factor tiempo. No, eso no hay excusa. Póngase a escribir. Y pues el libro salió el 20 de abril del 2019, que yo hablé con esta persona en noviembre. Coincidencia. En noviembre ya yo tenía en mente sobre el tema del libro. Yo tenía ya en mente sobre el libro del 2014. Luego en 2016, en el 2018 me pusieron el fuego en las nalgas en buen puertorriqueño. Y dije, bueno, no tengo otra opción. Y el 20 de abril, antes de que saliera el libro en Amazon, ya era lo que se dice un bestseller. Ya estaba en la categoría número 1 para epilepsia, esclerosis múltiple y medicina alternativa. Pero claro, no se queda ahí la historia, porque ustedes los colombianos son muy, muy retosos. Y estoy dando otra presentación y estoy en plena presentación y alguien me dice, doctor, veo que tiene un libro. ¿Y cuándo va a salir ese libro en español? Y gracias a un colombiano, mi libro fue traducido del inglés al idioma de Dios, como decía mi abuelo, y Esperanza y Sanación, el caso del cannabis, existe en inglés y en español. Sí, eso estaba viendo que está también el audiolibro, lo pueden conseguir en Amazon. Y bueno, no sé si de pronto habrá algunos ejemplares. Exacto, y no sé si habrá ejemplares para su visita acá en Medellín, porque sería fabuloso tener ese libro. Veremos, pero posterior a eso, pues, entonces pues las personas me dijeron, porque usted muy bien lo dijo, el libro está dividido. La primera parte del libro habla sobre la historia, la dinámica, la polémica, el prejuicio, el estigma, las mentiras que existen sobre el tema del cannabis en los Estados Unidos y lo que yo pasé como alguien que aboga por el uso de cannabis en el estado de la Florida y las leyes de la Florida, cómo fueron cambiando y moviéndose y movilizándose. La segunda parte del libro tiene un capítulo por condición permitida en el estado de la Florida. Entonces, pues son 10 capítulos en el cual habla del cannabis y el estrés postraumático, el cannabis y la epilepsia, el cannabis y el cáncer, el cannabis y el Parkinson, etc.
pero hace 2 meses publiqué 6 libros. Los primeros 5 libros son una condición específica con uso del cannabis. Entonces son las 5 condiciones más frecuentemente que utiliza el cannabis. Número 1, dolor crónico. Número 2, esclerosis múltiple. Número 3, epilepsia, convulsiones. Número 4, el cáncer. Y número 5, trastornos de salud mental, ansiedad, depresión, insomnio y estrés postraumático. Y el 6º libro es una compilación de esos 5 libros en uno solo. Lo hice de esa forma porque, por ejemplo, si un padre tiene un niño que sufre de epilepsia, solo le va a importar saber del cannabis con epilepsia. No Exacto. tanto le va a importar o le va a interesar leer sobre el cáncer o el dolor crónico, etcétera. Solo hice enfermedad específica, pero también hice uno para un médico, un profesional de la salud, enfermero auxiliar, enfermera graduada, etcétera, que quiera tener conocimiento de las condiciones más comunes que utilizan el cannabis. Tú acabas de mencionar ahorita como esas enfermedades donde el cannabis ha puesto a prueba todo el potencial medicinal que tiene. ¿Nos podrías compartir como algunas experiencias en enfermedades como Alzheimer, cáncer? ¿Cómo han sido las experiencias con los diferentes pacientes que ha tenido? Bueno, justo hoy, porque hoy yo vi 22 pacientes, y de esos 22 pacientes, 7 fueron pacientes nuevos, y uno de los pacientes nuevos fue un caballero con esclerosis múltiple. Y yo siempre le hago la pregunta, ¿usted tiene alguna experiencia con el cannabis? Y él me dice, personalmente, no lo uso con mucha frecuencia, pero hice un viaje a Colorado, que es un estado donde tiene uso recreacional o adulto y uso medicinal. Y allí un familiar, un amigo, le dio un comestible y notó una gran diferencia en el dolor que sufre constantemente a causa de la esclerosis múltiple. Eso lo conllevó a automáticamente buscar un médico que lo pudiera certificar para poder obtener el cannabis. Un paciente llamó justo hoy también a procurar para hacer cita porque un colega mío que es hematólogo oncólogo le dijo, mira, el caso tuyo es delicado y te recomiendo que entres en el campo del cannabis medicinal porque te va a ayudar y te voy a referir a mi amigo que es uno de los mejores médicos en el estado para el uso del cannabis, el doctor Rosado. En 5 minutos llamaron a la oficina y ya mi asistente le puso cita para la siguiente semana. Él corre porque estos hematólogos oncólogos están viendo que el uso del cannabis le ayuda no solo con el dolor, si el cáncer ha entrado en una área delicada que ocasiona dolores y dolencias, pero también ayuda a estimular el apetito, ayuda a controlar las náuseas y los vómitos causadas por la quimioterapia, que muchas veces el tratamiento es peor que la misma enfermedad. Sí. Entonces, pues, en pacientes con cáncer, pues, se utiliza para estimular el apetito, que muchos tienen anorexia, no tienen apetito, controla las náuseas, el vómito, ayuda a que no pierdan peso, le mantienen el peso y le maneja y le ayuda con el dolor, aparte de la ansiedad y la depresión, porque cuando a alguien le dicen tienes cáncer, el trauma mental y psicológico que la persona sufre es increíble y más dependiendo el tipo de cáncer que es. El pronóstico, eso tiende a poner y a crear un nivel de ansiedad y depresión que el paciente pues entonces a usar distintas cepas, porque claro, la palabra cepa no es la palabra correcta, sino son chemobars, porque en el mundo de plantas no existen cepas.
Sí. Las cepas que existen en el mundo de bacterias y de virus, pero en la planta no. Entonces, pues esa terminología de cepa no es correcta, pero existen ciertos grupos, ciertos chemobars, ciertos terpenos que ayudan a manejar y sanar al paciente de tal forma que puede entonces llevar una vida más placentera y una calidad de vida mejor. Y el niño que yo comencé un día como ayer, 7 años atrás, tenía el diagnóstico de cáncer, tenía un cáncer de cabeza y cuello, él tenía una condición terminal, ya él estaba en hospicio, estaba recibiendo, estaba conectado a una pompa de marihuana, perdón, una pompa de morfina para manejar el dolor. Okay. Y le estaban dando 16 miligramos de morfina cada 4 a 6 horas, más él tenía el potencial de darse un bolo de 2 a 4 miligramos de morfina si el dolor era muy intenso. A partir de comenzar el tratamiento conmigo del cannabis, dentro de un mes le disminuimos la cantidad de morfina por un 50%, le bajamos la dosis de 16 miligramos a 8 miligramos. Ya el niño no estaba preso en su habitación, estaba y tenía la habilidad de poder salir compartiendo con su familia. Le pidió a su madre que le hiciera arroz, habichuela y carne como buen puertorriqueño que le estaba pidiendo. Fue el padrino de la boda de su hermano. Can you speak in English? I would love to speak in English, but this program is dedicated to the people in Colombia, which I'm going to be attending in 2 weeks. And so the purpose of this meeting and this conversation is for those individuals in the country of Colombia and South Central America so that they can understand that I will be attending Expo MetaWeed in 2 weeks, and this is a marketing and promotional event. However, stay tuned, and I will be having other programs in English. So, thank you, Vape Pride 420. Entonces, con respecto a el tema de este niño con cáncer, pues al darle el cannabis pudimos disminuir la cantidad de morfina que estaba recibiendo, le abrió el apetito. Al abrirle el apetito, pues comenzó a tener más peso, no tenía que recibir nutrición parenteral porque podía comer, podía tragar. Fue el padrino de la boda de su hermano, bailó con su hermana en la boda de su hermano. Entonces, aunque falleciera en febrero del siguiente año, porque falleció en febrero del 2017, no obstante, esos últimos meses de vida... Calidad de vida. Exacto. El recuerdo que tiene su madre, su padrastro, su padre, su madrastra, su hermano, su hermana, sus sobrinos de este niño es completamente distinto a la impresión y vida que tenía ese niño antes de comenzar el cannabis. Es impresionante porque el cannabis no solamente salva a pacientes, o sea, mejora la calidad de vida, sino también cómo afecta positivamente todo el entorno familiar, ¿cierto? No es solamente el paciente, es la familia, son sus cuidadores quienes pues reciben esos beneficios que nos puede proporcionar el uso de cannabis medicinal. Joseph, para ir terminando, usted además de ser médico también es consultor en diferentes organizaciones, en diferentes pues, países. ¿Cómo ve usted el panorama actual del cannabis medicinal, de este sector, en esas regiones que ya han decidido regularlo? Es un reto porque aún sigue el estigma y el problema es que si vamos a abogar, pues entonces vamos a abogar seriamente, vamos a abogar con educación, vamos a abogar con temas serios, no vamos a abogar promoviendo el uso del cannabis sin dar una explicación del sistema endocannabinoide, de que cada uno produce cannabis. Porque si yo le digo, yo siempre que entro a un congreso, una conferencia y tengo un grupo de médicos y la primera pregunta que le hago es, ¿ustedes saben que ustedes producen cannabis? Todos me dicen, no, eso es mentira. Porque no
ni siquiera saben lo básico que es que tenemos un sistema endocannabinoide. Entonces, si no partimos de ahí y estamos entonces tomándonos fotos, fumando una mota o fumando esto, pues entonces el prejuicio sigue existiendo y promoviéndose. Pero vamos a entrar con seriedad, vamos a entrar, que es lo más que me encanta y admiro de Henry, que aunque Colombia tiene sus leyes y sus libertades, él siempre aboga y promueve lo que es el uso medicinal. Claro, que eventualmente debería ser recreacional, uso adulto, claro que sí, porque hasta el momento nadie ha muerto del uso del cannabis, de una sobredosis. Entonces en medicina no se puede decir que es 100% seguro, pero está bien cerca al 100% de seguridad. Por lo tanto, el concepto y la idea de que va a causar daño o que es la apertura, la puerta para utilizar otras drogas más fuertes y más difíciles y más serias. El cannabis es una puerta de salida, una puerta de salida al individuo que ha estado utilizando medicamentos como los narcóticos, los opioides, los benzodiazepínicos, los antidepresivos, los ansiolíticos, porque al poder utilizar el cannabis puede eliminar el uso de todos estos medicamentos. Y el primer caso que yo publiqué fue la presentación que yo di en noviembre del 2018 en Medellín sobre una paciente de 45 años de edad que estaba tomando de 42 a 58 pastillas diarias. Y en 3 meses bajó a tomar 3 pastillas. Y hoy por hoy no toma ninguna pastilla, solo utiliza el cannabis. Y la calidad de vida de esa mujer, comparado a la calidad de vida cuando comenzó conmigo como paciente, es del día a la noche, porque la vida de ella estaba dictada por la alarma en su celular, dejándole saber cuándo se tenía que tomar la siguiente pastilla, el siguiente medicamento. Y al utilizar el cannabis ya eso no existe y no es parte de su vida. Entonces, es una puerta de salida, de salir de la dependencia de medicamentos que tienen más efectos secundarios y son peores que la misma enfermedad. Y como siempre digo al final de todas mis presentaciones, prefiero darle un medicamento para 10 condiciones que 10 medicamentos para una sola condición. Y eso es lo que el cannabis hace que ningún otro medicamento hace. No, súper, yo sé porque, o sea, creo que hoy por hoy hemos avanzado mucho, pero sabemos que nos quedan todavía muchos retos por trabajar en cuanto a que el cannabis llegue a más pacientes, a que cada vez haya más disposición de pacientes para acceder al cannabis y aceptar como todos los beneficios, y asimismo los médicos que cada vez poco a poco van capacitándose en este tema del sistema endocannabinoide, en prescribir ampliamente el cannabis. Así que Joseph, de verdad, muchas gracias por ser parte de este espacio. Nos encontraremos en el Seminario Internacional de Cannabis de la 6ª edición de SPOMED en la ciudad de Medellín, noviembre 24, 25 y 26 para todos los interesados. Pueden adquirir sus boletas en la tiquetera, información en la guía 420, bueno, SPOMED. Así que, doctor Joseph, muchas gracias por compartir esa información con nosotros, con nuestra comunidad. Siempre la orden, y estaré hablando, presentando, tendré ponencia cada uno de esos días. Así ¡wow! que estaré hablando el viernes, sábado y domingo. Y si no estoy en la tarima hablando, estaré contestando y respondiendo a preguntas, inquietudes, dudas. Así que traigan sus preguntas, traigan sus dudas, traigan sus pacientes, traigan sus familiares para orientarlos y conectarlos con personas que cosechan, manufacturadores, personas que hacen autocultivo, que les puedan ayudar a poder conseguir el medicamento que los va a curar, sanar y o manejar sus enfermedades. Gracias, Joseph, por esa generosidad. Nos veremos en pocos días. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima, Joseph.